El filme comienza con la llegada de un elegante auto negro, su motor ronroneando suavemente mientras se detiene. Al salir del vehículo, Catherine es recibida por la presencia entusiasta de Faulkner, un hombre con destellos de emoción en sus ojos. Faulkner no pierde tiempo en extender una invitación a Catherine, llamándola para presenciar el proyecto revolucionario en el que ha volcado su corazón y alma. Al ingresar, el ambiente chispea con una energía eléctrica de anticipación. Los ojos de Catherine se agrandan maravillados al contemplar el laboratorio de alta tecnología, pulsante con el zumbido de maquinaria y el brillo de monitores que muestran datos intrincados. Faulkner la guía a través del laberinto tecnológico, llevándola a un área específica donde su propio auto es objeto de un atrevido experimento, listo para redefinir los límites de lo posible. Con la respiración contenida, inician la prueba, infundiendo al vehículo con un torrente de energía. La tensión llena la habitación mientras esperan ansiosamente el momento de la verdad. De repente, para su asombro, el auto desaparece en el aire, dejando solo un leve rastro de ozono. Sin embargo, su triunfo es efímero, ya que extraños ruidos inexplicables comienzan a reverberar a través de las paredes, transformando su emoción inicial en una sensación de incertidumbre. La narrativa cambia su enfoque a una ubicación a unas 12 millas de la bulliciosa ciudad de Filadelfia. En el tranquilo espacio aéreo, un helicóptero se desliza elegantemente, sus aspas cortando el aire con un zumbido rítmico. En medio del vuelo pacífico, una interrupción inesperada ocurre cuando el piloto se sorprende por la repentina aparición de un barco colosal, que parece materializarse de la nada. En un instante, el helicóptero choca con el obstáculo inesperado, enviando fragmentos de metal y el olor acre de combustible al aire. Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio, el ambiente una vez animado se ha transformado en un estado de preocupación colectiva y creciente inquietud. La ansiedad se refleja en los rostros de los investigadores y técnicos mientras luchan con la ausencia desconcertante del auto que apenas unos momentos antes había sido el centro de su ambicioso experimento. Murmullos de incertidumbre se propagan en el aire, interrumpidos por el ocasional clic de teclados y el bajo zumbido de equipos electrónicos. Se vuelve cada vez más evidente que el resultado deseado se les ha escapado, dejando un vacío de decepción y aprehensión que pesa en la habitación. La historia suavemente dirige su enfoque a una acogedora cafetería enclavada en medio del bullicio de la ciudad, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el suave murmullo de charlas amigables y el tintineo de las tazas. En este enclave acogedor, dos mujeres, con rostros animados por la conversación y un propósito, atienden a los clientes con calidez y gracia. En medio de esta escena reconfortante, una figura familiar entra en escena, un policía uniformado llamado Carl. Su llegada infunde al ambiente una sensación de suave tranquilidad y familiaridad, provocando sonrisas cariñosas en las mujeres mientras intercambian palabras amables y cálidos abrazos. La risa suave y el tintineo de las tazas de café se convierten en la banda sonora de sus tiernos intercambios, impregnando el ambiente con una sensación de comodidad y tranquilidad. Sin embargo, a medida que los minutos pasan, el entorno tranquilo es abruptamente interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Carl, cortando la apacible atmósfera como una ráfaga repentina de viento. Con una expresión de pesar en su rostro, Carl se despide con ternura de sus seres queridos, expresando sus disculpas con un toque de remordimiento. Con paso decidido pero renuente, se marcha, dejando un leve eco de su presencia y la cálida sensación de su afecto. A continuación, una serie de eventos peculiares se despliega, arrojando un velo surrealista sobre el tejido aparentemente ordinario de la vida cotidiana. Carl, navegando por el laberinto urbano, llega al lugar del accidente del helicóptero, solo para ser recibido por la desconcertante vista de un barco colosal reposando ominosamente sobre el asfalto que antes era dominio de autos y peatones. Mientras tanto, en los confines del laboratorio, Catherine y Faulkner tienen una conversación animada pero en voz baja, sus ceños fruncidos insinúan la gravedad de la situación. Su diálogo es interrumpido momentáneamente por la preocupante noticia entregada por un trabajador del laboratorio, quien revela que la fuente de los ruidos inexplicables no es otra que el famoso USS Eldridge. La escena cambia entonces a Carl, su voz impregnada de urgencia mientras realiza una llamada frenética a la Marina y la policía. Con un tono cargado de asombro e incredulidad, les informa del avistamiento improbable del destructor de la Segunda Guerra Mundial, el USS Eldridge, estacionado de manera inquietante en la pista misma destinada a aeronaves contemporáneas y viajes modernos. A medida que la noche cubre la ciudad con su oscuro manto, un hombre se despierta sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza mientras lucha con los restos de una pesadilla vívida.
Instintivamente, busca el teléfono. Sus dedos temblorosos trazan los dígitos familiares al marcar el número de las autoridades, su voz temblorosa con urgencia mientras informa sobre los generadores defectuosos de fase. Sin embargo, su angustia crece al intentar contactar a sus colegas, solo para encontrarse con un inquietante silencio que resuena en la vacuidad de la noche. Con cada intento desesperado por transmitir la gravedad de la situación, su voz titubea, sus palabras caen en oídos sordos mientras las sombras parecen devorar sus llamados de ayuda, dejándolo aislado en un mundo que de repente se siente desconocido y hostil. Un escalofrío de inquietud recorre sus venas mientras lucha con la sensación inquietante de que algo mucho más allá de su comprensión está en juego, arrojando un velo de miedo e incertidumbre sobre el entorno antes familiar. En la siguiente escena, Faulkner y Catherine están en un avión, conversando sobre el USS Eldridge y su tripulación. Catherine explica que el USS Eldridge y su tripulación desaparecieron durante un experimento en 1943. Faulkner le pide que le proporcione todos los detalles y archivos, ya que quiere aprender más al respecto. La escena luego se centra en Carl, quien está contando su extraño encuentro a su novia. Todavía está en estado de shock y asombrado por la situación. Carl escuchó extraños sonidos provenientes del barco. Al acercarse, se dio cuenta de que el hombre que había estado hablando sobre el problema del generador era en realidad un sobreviviente. Tocó algunas vigas y de repente se encontró afuera del barco. En la siguiente escena, Carl se siente curioso sobre el extraño barco y nota algunos rayos a su alrededor. Toca los rayos y de repente se encuentra dentro del barco. Al mismo tiempo, su novia llega al lugar, sintiéndose muy ansiosa. Carl intenta hacer una llamada telefónica estando dentro. De repente, el barco, junto con Reed, desaparece. Luego, la escena se traslada al sobreviviente del barco, que deambula completamente asombrado por la gente y las cosas que lo rodean. Proveniente de una época pasada, se sorprende con los edificios modernos, la vestimenta, la gente y los estilos de vida. Luego se topa con un periódico y se sorprende al ver la fecha, que es el 27 de agosto de 2012. Entra en la cafetería donde trabaja la novia de Carl, pide un café y luego se va. La escena luego muestra una serie de eventos extraños. Molly, la novia de Carl, lo llama y le cuenta sobre el hombre extraño que conoció en la cafetería. Mientras tanto, en el laboratorio, los científicos luchan por controlar un experimento que ha salido mal, causando destrucción en todo el mundo. Se muestra que el sobreviviente está conectado con los rayos y el experimento que se lleva a cabo en el laboratorio. El barco reaparece en la pantalla, aterrizando en un edificio en el centro de Chicago, causando pánico y caos mientras la gente comienza a correr. La escena luego se traslada a la casa de Molly, donde descubre que la puerta de entrada está abierta. Preocupada, toma un palo para protegerse y entra cautelosamente. Dentro, encuentra libros en la mesa con fotos e información sobre el superviviente. De repente, escucha un ruido y se alerta. Para su sorpresa, ve al mismo superviviente, que resulta ser el abuelo de Molly. Él pregunta por su abuela y, al enterarse de su fallecimiento, así como de la muerte de la madre de Molly hace 3 años, se entristece. Mientras Molly está al teléfono, enciende la televisión que muestra noticias sobre la llegada del barco. La escena luego cambia a Catherine y Faulkner discutiendo la física y lógica del barco desaparecido, tratando de encontrar una forma de detener sus efectos destructivos. Luego cambia a Molly y su abuelo, William Gardner, teniendo una conversación. De repente, suena el timbre y mientras Molly va a abrir, William trata de esconderse. En la puerta, encuentra a un funcionario del gobierno que pregunta por Gardner. Mientras tanto, Gardner emerge desde atrás y ataca al funcionario. La escena se intensifica, con varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Catherine y Faulkner estaban enfocados en controlar los experimentos. Molly y Gardner intentaban esconderse del funcionario del gobierno, buscando refugio finalmente en una cafetería. Dentro, Molly toma algo de dinero y las llaves del auto para escapar, pero el funcionario lo sigue. Cuando le preguntan, el amigo de Molly niega conocer a Gardner, pero el funcionario verifica las cámaras y descubre la verdad. Chispas eléctricas rodean el barco, insinuando su inminente desaparición de Chicago, lo cual pronto se hace realidad. Catherine y Faulkner se sentían nerviosos y alterados debido a sus experimentos, ya que la destrucción generalizada del barco estaba causando problemas internacionales. Mientras tanto, Molly y Gardner son vistos conduciendo para encontrarse con otro superviviente del barco, Morton Salinger. Llegan a su ubicación y la escena luego cambia al laboratorio, donde Faulkner le instruye a su colega que apague los generadores. La escena cambia a Molly, Gardner y Salinger,
donde Salinger cuenta una historia sobre cómo los científicos, con el apoyo del Departamento de Defensa, lo reclutaron hace 20 años, lo que lo llevó a fingir su propia muerte. Mientras tanto, Catherine y Faulkner estaban discutiendo el proyecto. Catherine contacta al funcionario del gobierno, informándole que han localizado al viejo amigo de Gardner, Salinger. Le instruye al funcionario que lo traiga, vivo o muerto. Faulkner no está de acuerdo, argumentando que los necesitan vivos porque son cruciales para el proyecto y para sus adversarios. La escena revela que Gardner le dice a Salinger que él es el único superviviente del barco, ya que los otros miembros se fusionaron. Salinger pregunta sobre su ubicación en el barco, a lo que Gardner responde que está en el área posterior al generador. Salinger sugiere que el generador se ha fusionado con los átomos de su cuerpo, causándole descargas eléctricas cada vez que el barco aparece o reaparece. Molly pregunta si su novio seguiría vivo en el barco, ya que estaba recibiendo llamadas de su teléfono. Salinger tira su teléfono al agua, advirtiendo que podría ser rastreado. La siguiente escena muestra al funcionario del gobierno disparando al auto de Gardner. Intentan escapar, pero Salinger resulta gravemente herido. Informa a Gardner que tanto él como el barco deben regresar a 1943. Salinger menciona un instituto de investigación donde trabajaba su equipo leal. Molly y Gardner se van, encontrándose con muchos policías en el camino, a los que evaden escondiéndose detrás de autos. A medida que se acerca el momento de la reaparición del auto, Gardner comienza a sentir descargas eléctricas. Debido a los campos eléctricos y magnéticos, uno de los autos se incendia, desviando la atención de la policía. Molly y Gardner logran escapar. El barco reaparece en un desierto, donde Catherine ordena al ejército que lo bombardee, con la intención de destruirlo. Sin embargo, el plan sale mal ya que el campo magnético y eléctrico del barco hace que un avión a reacción se estrelle. El barco aterriza en la costa oeste de Inglaterra, causando daños sobre reactores nucleares. Molly y Gardner llegan al instituto de Salinger, encontrando al equipo de investigación muerto, con disparos en la cabeza. Son perseguidos por funcionarios del gobierno y la policía. Disparan contra Gardner, pero el campo magnético en su cuerpo lo salva. Molly recibe un disparo en la pierna. Faulkner llega y les ofrece refugio. Deciden trabajar juntos. Molly, una hacker experta, intenta recuperar datos del portátil de los científicos del instituto. Llegan a un laboratorio donde logran llevar exitosamente el barco. Catherine llega y expresa su admiración. Faulkner le insta a dejar de disparar a la gente y enfocarse en encontrar soluciones. Sin embargo, Catherine sigue decidida a bombardear el barco. A pesar de las súplicas de Faulkner y Molly para que no interfiera, ella dispara a Faulkner. Mientras tanto, Gardner logra ingresar al barco para desactivar el generador. La película llega a su emocionante clímax donde las apuestas son altas. Gardner lucha por desactivar los generadores mientras Catherine está ocupada saqueando la maquinaria en un camión. Un funcionario del gobierno aborda el barco y pelea con Gardner. Faulkner logra quitarle el arma a Catherine y Molly le dispara. Mientras tanto, Carl defiende al abuelo de Molly. Gardner genera un campo eléctrico que resulta en la muerte del funcionario del gobierno. Le instruye a Carl que se vaya ya que el lugar está a punto de ser destruido. Molly también logra salir. El barco luego viaja de regreso a 1953. La escena final muestra a Gardner como un anciano llevando una vida sencilla con Molly. Molly se casó con su verdadero amor y todos vivieron felices para siempre.